Bueno, muy buenas noches para todos y todas. Vamos a dar inicio a la clase. Hoy tenemos la oportunidad de estudiar todo lo que tiene que ver con organizar la propuesta ilustrada. Cuando nosotros vamos a hacer el desarrollo de un storyboard, tenemos que aprender a aplicar muy bien la parte de ilustración para todo lo que tiene que ver ese desarrollo del concepto de las historias que escribimos en esa AP1. Posiblemente vamos a trabajar esta o podemos trabajar otra, depende de cómo les vaya en esta calificación. Entonces, la idea del espacio de hoy es estar con una actitud muy abierta, muy receptivos, pero también preguntando, porque ustedes ya tienen unas historias fantásticas con unos personajes y con giros, y si bien ella nos ayudó un poquitico en toda la parte del lenguaje cinematográfico, lo que podía hacer esa puesta en escena, no es lo mismo trabajar con un desarrollo que sea la IA a unos personajes que sean creados por ustedes. Y la idea es que puedan desarrollar bien esta parte de la competencia. Entonces, eh, estar como muy abiertos a soñar cómo podría ser esos personajes que vamos a trabajar. Esta competencia o esta actividad requiere varios elementos a trabajar. Vamos a darnos un enfoque muy a las primeras puntas de lo que empezamos a ver en ese material de estudio y vamos a tener un espacio donde vamos a ver de diseño de personajes, no de color, ni de layout, ni escenarios, ni props, no. Hoy vamos a ver qué pasa cuando yo quiero crear un personaje, qué pasa cuando yo necesito que ese personaje esté en diferentes escenas. ¿Qué pasa cuando yo le tengo que dar una personalidad, un estilo, una forma a ese personaje que se sostenga durante la historia? ¿Yo qué debo pensar? ¿Yo qué debo planear? ¿Cuáles son esos pasos que yo debo empezar a implementar o qué preguntas me tengo que hacer a la hora de trabajar con esos personajes? Entonces, para el día de hoy, les trajimos un personaje de un invitado que se llama Farid Marín. Farid es un profesional en el mundo de la animación. ¿Qué vamos a aprender con Farid? Hoy vamos a aprender los fundamentos del diseño de personajes, vamos a aprender cómo crear un personaje desde cero, cómo se vive el proceso creativo. Farid nos va a compartir mucho de cómo él vive, eso que lo influenció, qué hizo que él se decidiera para trabajar en el mundo de la animación, en el diseño de personajes, qué hace que él fluya de una manera libre y rápida a la hora de trabajar los personajes que diseña. Les puedo contar eh, rápidamente en lo que vamos a ver hoy, que el enfoque de todo eso tiene un propósito profesional para que cuando nosotros vayamos a hacer proyectos 3D, pues sepamos que este proceso se vive independiente de la técnica de animación, pero que se debe vivir de manera cuidadosa, de manera atenta, rigurosa para el desarrollo de los personajes, para que cada vez nos veamos mejor y tengamos más posibilidades a nivel profesional. Esto no solamente es con una intención de dibujo, sino que es con el enfoque de cómo nosotros trabajar a nivel de proyectos de animación y de ilustración. Estuvimos, así como a modo de retomar y recordar, estuvimos trabajando desde la semana pasada el material de estudio de Storyboard y Animatic, lo vimos en la sesión pasada, quienes hayan faltado, les recomendamos ver la sesión para que nos alineemos con lo que debemos estudiar. La idea es que para mañana, 31 de julio, ya hayamos tenido una lectura comprensiva, ya hayamos hecho algunos ejercicios en esas bitácoras, nos hayamos buscado referencias, para que podamos trabajar de manera fluida durante toda esta AP2. Las evidencias que va a tener esta AP2 también como recordatorio son realizar el storyboard, el guión técnico, desarrollar el video animatic, un animatic básico y hacer el documento con el cronograma y el fluxograma. En este momento las actividades que estamos acompañando tienen como propósito la primera actividad, porque para yo poder hacer un animatic, pues primero tengo que hacer un proceso de preproducción y de creación de personajes, antes de pensar en lo que tiene que ser vivir el animatic. Y ahora sí, la presentación del ilustrador y animador Farid Marín. Farid es un animador digital, también ilustrador, que tiene más de 10 años en la industria.
enfrentándose a grandes proyectos. Lo conozco hace muchos años y lo valoro, ¿cómo se dice? Lo admiro profundamente porque tiene una habilidad grandísima para desarrollar ideas, para plasmarlas, para transformarlas, para hacer ver que la ilustración y la animación es fácil. La forma en cómo lo vive, cómo lo explica, cómo transmite a partir de los personajes, hace que se vea muy fácil el trabajo. Entonces, les comparto el Behance de Farid por el WhatsApp en un segundo y por acá los dejo entonces con Farid para que conozcamos un poquitico, bueno, antes de que Farid pase, voy a poner unas reglas del juego en el espacio. Entonces, el espacio es un espacio de mucha conversación, no es una clase, sino un espacio de conversación a medida que vayamos adelantando los temas, las preguntas que Farid nos va a estar contando. Yo sé que ustedes van a querer hacer preguntas, entonces vamos a levantar la mano, van a haber momentos en que les vamos a preguntar, bueno, ¿quién propone un personaje para X cosa? Entonces la idea es que ustedes levanten la mano y decimos a quién se le da la palabra y que usted proponga el reto o haga la pregunta y que sea todo muy conversado y en orden. Esperamos mucha participación activa de parte de ustedes, pero también estar muy receptivos y atentos a lo que se va a explicar para que aprovechemos al máximo este tiempo que Farid nos está regalando. Entonces, antes de que Farid le demos la bienvenida y pasen a dar inicio, pregunto, ¿hasta aquí son claras las reglas del juego? ¿Tenemos claro cómo hacer la dinámica de la clase? Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora, todo claro. Listo, entonces levanten la mano los que tenemos claridad de la dinámica. Somos 26 personas, hay 12 personas que levantaron la mano. 16, bueno, yo sé que cuando uno está en la virtualidad muchas veces está como distraído, se va como para otro lado. Hoy hay que aprovechar mucho este espacio, entonces, quien se fue por allá a abrir la puerta, estaba atendiendo otras cosas, llévese el celular para que no se pierda nada. ¿Listo? Entonces bajamos las manos y ahora sí, buenas noches, Farid, ¿cómo estás? Hola Aleja, muy buenas noches muchachos. Bueno, un gusto estar acá pues para compartir con ustedes un poquito de lo que yo hago, de lo que pues desempeñado hasta ahora y mostrarles pues algo de mí. Como Aleja les mencionó, llevo un tiempo pues trabajando en algunos proyectos que tienen que ver pues con la animación, con proyectos en 3D como comerciales o cortos pues animados también. En ese momento estoy en un proyecto de una película hecha en rotoscopia, entonces todavía está en desarrollo, entonces no se puede pues como hablar mucho de ella por cosas de confidencialidad, pero mi desempeño más habitual es cierto en el desarrollo o diseño de personajes. Es un equipo pues que se empalma desde la parte del guión, el guión técnico como tal, o el guión literario, y desde ahí ya se empieza a tomar como las bases para generar las características de los personajes que se van a desarrollar. Les voy a compartir pantalla aquí como para irles mostrando desde mi portafolio pues los personajes que he desarrollado durante los proyectos pues que les estoy mencionando. Hola. Me encanta todo lo que nos estás compartiendo. Allí te queremos preguntar, por ejemplo, piensa que las personas que están aquí todas no tienen idea del desarrollo de personajes. O sea, ¿cómo es ese proceso que tú vives o que has vivido en los proyectos que han hecho cuando te consultan, cuando te ponen un reto? ¿Cómo lo vives? ¿Qué pasos sigues? Exacto, entonces primero se empieza como con un brief, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el cliente ya tiene un concepto muy claro, ya tiene un concepto o una idea, ya tienen un guión desarrollado. En este caso, les voy a hablar como de un comercial, ¿cierto? Esto es un comercial que se tenía planeado para unas monedas digitales, unas criptomonedas o algo así,
Entonces la idea era como trabajar unos personajes que sí fueron muy claros en que el concepto fuera así estilo Fortnite o parecido, querían que se viera como por ese estilo más o menos. Eh, Cuando uno va a hacer un personaje o va a diseñar un personaje para 3D, ¿cierto? Uno tiene en cuenta de que van a modelar todos los detalles, uno hace el concepto, se aprueba, los colores, todo. Ya luego uno empieza a diseñar y a crear todos los ángulos, todas las perspectivas o todas las vistas del personaje, y eso ya se envía al modelado, ¿cierto? Al modelador. Y él tiene que usar estas guías para empezar a generar el modelado. Entonces, por ejemplo, en el comercial que se trabajó, esta es como la protagonista. Es una niña, ¿cierto? Que según la historia o el storytelling tenía el sueño pues de comprar una bicicleta nueva, le gusta mucho como el deporte y la cosa, entonces por eso también se estructuró y se aclaró mucho como esa parte del diseño de que llevaba elementos de una niña que le gusta pues así como el deporte, los vehículos de estos manuales, ¿cierto? Patinetas, bicicletas, entonces usa casquito, usa protecciones. Entonces son detalles que hay que tener muy en cuenta a la hora de uno ya tener muy claro el diseño. Entonces, por ejemplo, que la mamá tiene unas características, una señora, ama de casa, moderna, joven, tal cosa. Entonces son cosas que uno escribe, uno toma nota muy claramente de cómo quiere que el personaje luzca. Uno primero escribe todo eso en texto, puro texto primero, y ya ahí uno va empezando a imaginarse, ¿cierto? Como cuando uno lee un libro, o lee un cuento, o lee una novela, no se ven los personajes ilustrados ni nada, sino que los describen a detalle y uno ya se los empieza a imaginar. Entonces ahí tiene que partir uno. Entonces que por ejemplo que el papá lleva delantal, el niño, el hermanito pequeño, ¿cierto? Ya se empieza a estructurar y a escribir qué tipo de vestimenta lleva, niño relajado, niño así, que también le gusta, pues, como tener como tiene como un aspecto también sport, relajado como la hermanita y va por los mismos pasos de ella. Entonces esa era como la historia del comercial, ¿cierto? La niña quería una bicicleta, no le alcanzaba, entonces la mamá le dio las monedas, pues le transfirió, entonces ya eso es otro cuento que ya eso se ve más adelante. Acá en el caso de pues, de este proyecto es como tener muy en cuenta eso, como el diseño del personaje, que es lo que se quería hacer. Entonces cuando uno le dice, es que quiero que sea una línea gráfica tal, en este caso que Fortnite, ese videojuego de Fortnite, creo que muchos de ustedes lo conocen o lo han escuchado, ¿cierto? O ese tipo de cuando ella no va, busca referentes en alguna página, donde sea, y ve más o menos cuál es el estilo, cómo lucen, ¿cierto? La línea gráfica se ve como 3D, pero también se ve algo cartoon, ¿cierto? No se ve realista del todo, entonces uno ya toma esas características en cuenta, el tipo de ropa, cómo la usan, los pliegues, esos detalles, uno los tiene que tener en cuenta a la hora de empezar como a imaginar y hacer propuestas. Ese al final fue la propuesta final, ¿ya? Después de varias, uno va haciendo varias, aunque no sé, a mí por casualidad o no sé, con la primera propuesta, casi siempre como que le doy al gusto del cliente, casi siempre, no siempre pasa, pero porque se tiene muy claro qué es lo que se quiere y se escribe primero una ficha técnica muy clara. Entonces, eso es lo que le deja a uno menos margen de error a la hora de diseñar personajes, porque se escribe todo, se planea todo muy bien, pero si uno improvisa, es cuando empieza a cometer los errores, entonces eso es retroceso a la hora de empezar a diseñar personajes. Después del personaje que uno diseña, que empieza uno a generar el storyboard para ya, digamos, hacer ya como el guión gráfico, después de que ya se escribió todo. Ya con el guión gráfico uno ya empieza a tener más claras las escenas que se van a desarrollar, cómo se van a generar ya en producción, cómo se van a hacer, qué tipos de efectos se van a aplicar, ¿cierto? Ya desde que uno tenga un storyboard, como en las películas clásicas, todo eso, eh, tanto en 3D como en 2D, tiene el mismo proceso inicial de preproducción, que es como el guión, las fichas técnicas y el storyboard, todo eso siempre para cualquier tipo de técnica se aplican estos recursos inicialmente. Ella aquí
se empiezan a ver como las escenas, como se empiezan a montar. Le voy a pasar un poquito más despacio, ¿cierto? Entonces la primera escena, como una puerta se abre, tal, la campanita suena, entra la niña con la mamá a una tienda como de artículos deportivos. La niña ve la bicicleta y ahí pues ya ve el precio, no le alcanza. Entonces la niña está triste porque no tiene los suficientes fondos para la bicicleta que tanto quería. Entonces, todos estos gestos son importantes porque ahí ya nos están contando, aparte de lo gráfico, la interacción entre los personajes, las emociones que ellos quieren transmitir, todas las reacciones son importantes. Entonces, por eso también hay que tener muy claro qué tipo de personalidad van a tener también, ¿cierto? Claro que para un comercial o algo muy cortico, tiene que ser algo demasiado puntual. No se puede uno detener en detalles más allá de lo que el tiempo, ¿cierto? Permite, que son cosas de mucha rapidez, ¿cierto? Que son acciones rápidas, pero sí que las características sean acordes como a lo que de pronto en pocos segundos se quiere mostrar en un personaje. Entonces la mamá le muestra que le compartió monedas de estas virtuales, muy contentas, ya le hace la videollamada al esposo que está en la casa. Entonces esos son detalles que tiene en cuenta la producción porque eso lo van a generar en modelado, en texturizado, en iluminación. Entonces todo eso tiene que verse claramente en cualquier tipo de detalle gráfico. El papá está en la cocina, preparando galletas, ¿cierto? Una interacción familiar. Ya el niño está jugando en la tablet con un avioncito ahí, con las monedas que el comercial quiere mostrar. La niña le regala la patineta al niño porque ya tiene su bicicleta, entonces ya empieza a hacer un alejamiento de la casa, de la ciudad. El avioncito pasa y muestra la marca, pues, como del producto que se está mostrando. Entonces, eso es como un storyboard con comercial, como un ejemplo. Hasta ahora me entendieron más o menos, hablé muy rápido, me entendieron. Sí, Pari, ahí entendimos un Sí, poco señor. como el proyecto en el que trabajaste y de qué trataba. ¿Puedes contarnos uno de tus proyectos, por ejemplo, la historia, el que tenemos del indio, por ejemplo, la historia, qué querían los personajes, cómo fue el trabajo de esos personajes, allí en qué te enfocaste? Sí, Listo. Este proyecto sí es hecho en 2D, ¿cierto? Este proyecto lo trabajamos varios compañeros. Esto fue un cortico animado que se hizo como para un proyecto final también. Entonces, en la parte gráfica tuvimos en cuenta eso, que se iba a hacer como en técnica de 2D, que se iba a hacer para cutout o para tradicional, pues para tipo de animación cuadro a cuadro, ¿cierto? Varios estilos de animación. Entonces, cuando uno tiene en cuenta eso, uno el diseño de personajes ya lo enfoca en un estilo más plano, más sencillo, más básico, para que quede más fácil a la hora pues, de animar, porque hay que repetir mucho, en muchas escenas, repetir los dibujos, ¿cierto? No es que usted con el mismo modelo solo lo va a animar como en 3D, sino que en 2D hay ocasiones en las que sí hay que repetir, ¿cierto? Muchas partes de las escenas. Con el cutout está pues la forma en que se ahorra un poco de tiempo en el sentido que no se tiene que volver a dibujar otro cuadro, sino que se animan son las partes cortadas, ya, ¿cierto? Ya eso es otro proceso ya que tiene que ver con los programas de animación en 2D. Pero entonces ya como entrando más en la historia de este proyecto, la idea era como plasmar algo que fuera fácil de desarrollar para los compañeros, pues porque les tocaba también reproducir los mismos muñecos, los mismos personajes, entonces que no fuera muy difícil de ellos también desarrollarlos en otras escenas o en otros momentos, porque por mucho que uno, digamos, ya tenga el desarrollo de los personajes, a ellos les toca repetirlos y les toca apegarse a la misma línea que uno ya desarrolló o que uno ya, pues, estableció. Hasta ahora me van entendiendo esa parte.
Yo tengo una duda. Sí, ¿Tú sacaste referencia así como el Fortnite o esos son sus creaciones? O sea, tú mismo lo imaginaste y lo de, hiciste. de los personajes que hablé anteriormente. No, de este, o sea, este 2D. Ah, estos personajes que estamos viendo acá, también aplicamos esos ciertos referentes, ¿cierto? Porque para el proyecto se estaba como buscando una línea fácil, sencilla, que se pudiera manejar fácil para todo el equipo de trabajo. Entonces sí nos fuimos por una línea como estilo Gravity Falls, esos personajes de las caricaturas de Cartoon Network de Disney, ¿cierto? Que tienen una línea gráfica, los últimos años han trabajado una línea así similar, ¿cierto? Ojos redondos, líneas muy gruesas y muy simples. Entonces fue como ese estilo, ¿cierto? Pero los personajes sí son creación, se trata en lo posible de que no sean como copiados o que sean los mismos personajes que ya existen, pero sí se vale pues que uno tenga referencias o uno se base un poco en algo que ya vio, porque así genera pues como ese impacto, ¿cierto? Como que capta más la atención cuando algo tiene una connotación con ciertos referentes. Mientras más original, mucho mejor, ¿cierto? Pero en este caso, digamos que la referencia nos servía mucho para, como les digo, para que la línea fuera lo más simple posible y que el trabajo pudiera tener facilidad pues, como para reproducir y repetir y replicar los personajes en sus diferentes posiciones. ¿Cierto? Por ejemplo, cuando uno hace el turnaround, uno las vistas de un personaje para 2D, uno lo hace en una posición, digamos, neutra, o una posición donde el personaje no tiene ¿cierto? Unos ángulos muy elevados como si se hacen para 3D, ¿cierto? Voy a volver acá porque necesitaba como tocar un poquito esa comparación que viene que acá para este personaje tiene que ser muy definido esta posición así en A, ¿cierto? Los bracitos separados o algo así para poder que se vea estos fondos para cuando se vaya a modelar. En A las piernas un poquito separadas, por ejemplo A o T, que es con los brazos más extendidos. En este caso yo los hice en posición de A, ¿cierto? En este caso aquí no están los personajes así en esta misma línea, en estas poses, porque, cierto, ya yo los pasé a producción, pues entonces para el portafolio no los puse para que no se me viera el portafolio pues tan lleno y ya pues estaba como claro lo que era la idea pues de las poses de los personajes principales. Y volviendo a la posición de los personajes parados de ellas son un poquito más sueltos, más relajados. Porque uno lo que sí necesita es ver cómo es el acting del personaje, la expresión, cómo es el lenguaje corporal del personaje, ¿cierto? La mirada ya de una vez ya empieza a reflejar como qué tipo de personalidad tiene él. Cuando llamamos model sheet, cuando hacemos una especie de variedad en las expresiones que el personaje va a tener en la historia, entonces se replican los ángulos muy precisos donde el personaje va a tener estas posiciones o estos ángulos, ¿cierto? Personaje secundario, se usa la carta, la paleta de colores como para uno ya tener muy claro qué colores ya ni no se vayan a alterar en la continuidad, porque si uno le pasa esta ficha, sí, a un compañero que lo va a reproducir o lo va a replicar, tiene que tener esta paletica para que no vaya a cambiar el tono. Que si yo en una escena tengo este tono de verde y luego en otra un tono más apagado o mucho más encendido, más estallado, se va a perder continuidad en el personaje. Entonces ese detalle también es muy importante. Entonces aquí está como la forma del personaje en sus diferentes vistas. Para 2D sí hay que pensar un poquito en darle más ángulos que en 3D, porque en 3D uno crea el personaje desde una vista frontal o lateral y ya cuando se modela se le da la vuelta. Pero en 2D sí hay que tener muy claro cómo se ven todos los ángulos posibles, todas las expresiones posibles, expresión corporal, lenguaje corporal.
Entonces mire que todos los personajes tienen la misma línea gráfica, ¿cierto? Si yo hago un personaje para una producción, ¿cierto? Y que es un solo universo, por mucho que sea, por ejemplo, esta que es una mujer, este que es un anciano, este que es un hombre, tienen que tener el mismo concepto, aunque sean, ¿cierto? Diferentes géneros, edades, estaturas, debe manejar siempre el mismo concepto y cuidar que la línea gráfica no se altere en el desarrollo de todos los personajes que van a interactuar entre sí. Sigo bajando. Hasta ahora vamos claros ahí, muchachos, me han entendido. Sí, señor. Listo. Farid, tenemos una pregunta por parte de Lucero. Sí. Sí, escucho. Lucero, te escuchamos. No, profe, qué pena. Ah, ok, listo. No hay pregunta. Sino que cuando estamos bien, levantó la mano así como cuando yo les digo, vamos bien, levanten la mano. Ah, Listo. ok, Farid, cuéntame, Alea. cuéntanos un poquitico de cuando uno ve tus proyectos, por ejemplo, en el Instagram, en tu Instagram, cuando tú te quieres inspirar o quieres retarte, que no necesariamente tengas un cliente, sino que quieres venir a trabajar como personajes, eh, ¿en qué te inspiras? ¿Qué te gusta? ¿O qué te influenció a dibujar? ¿Cómo fue ese proceso? A ver, básicamente, a mí lo que más me inspiró fue desde muy pequeñito el anime. El anime, cuando veía los cuentos de Grimm, cuando veía los Caballeros del Zodiaco, cuando veía todas las películas de Disney, me inspiró mucho esa línea gráfica de las películas, las animaciones de todos estos personajes, pues de las películas 2D que vi, pues cuando me crié con esas películas. Entonces todo eso a mí me inspiró como, me motivó a querer dibujar, a querer hacer, yo siempre repetía los personajes que veía en la televisión o en las películas, yo quería como saber cómo se dibujaban esos personajes, quería aprender a replicarlos. Primero empecé pues como así, como a querer hacerlos igualitos, así como los veía. Entonces los ensayaba, no siempre me salía la primera, ¿Y pero cuál es tu personaje favorito? Si tú pensaras en uno de tus personajes favoritos que pintaste mucho, ¿cuál sería? cuando yo empecé como a rayar los primeros personajes así, no, yo empecé con las películas de Disney, las pequeñitas, pues las más clásicas, cuando salió Blancanieves, cuando salieron La Sirenita, cuando salió La Bestia, Aladín. Bueno, entonces ahora te quiero preguntar. Entonces, tú nos estás diciendo que te gustaban diferentes personajes de Disney. ¿Hay alguno que tú estudiaste tanto que digas, mira, este personaje se caracteriza por el pelo, tales formas? O sea, ¿alguno lo estudiaste a esa profundidad? Pues realmente yo sí me fijaba mucho como en todos esos detalles. A mí me llamó mucho la atención La Sirenita inicialmente, así como me estás preguntando, porque sí veía como la forma, porque vi muchas versiones de Sirenita antes de la de Disney, entonces veía que había esa variedad, ¿cierto? El cabello rojo, cómo resaltaba con todo ese volumen, las formas tan delicadas y tan onduladas que tenía. Podemos hacer un ejercicio, Farid, con la sirenita, o sea, explicándonos de pronto lo que pasa con la proporción del tronco, la proporción de la cabeza, las manos, cuando trabajamos con líneas, cuando nos vamos a enfrentar a un personaje, cómo trabajamos de pronto como desde esa geometría, con este personaje que ya puedes manejar un poco más. ¿Te parece? Sí, me parece. Yo Listo. notaba que voy a así como mientras hablo, voy haciendo así como Hágale, para, eso, cuéntenos usted como la técnica mientras intentas pintar. la voy a hacer así de memoria como la recuerdo, ¿cierto? No la voy a hacer de muestra o no voy a usar un referente porque yo creo que está en la mente de todos, ¿cierto? Todos sabemos
y reconocemos a Ariel, ¿cierto? Desde la memoria. Sí. Entonces, igual yo también llegué a ver videos. Sebastián tiene la manito levantada. Sebastián, ¿nos vas a preguntar algo? Ah, sí, profe, pero me acabo de dar cuenta que mejor después que termine la explicación primero. Dale, hágale. Listo, entonces vamos a mirar. Quiero que prestemos atención aquí cómo trabaja la geometría. Para si nos puedes contar los tips, las recomendaciones mientras lo vas haciendo, magnífico. Claro. Entonces, yo veía también videitos cómo explicaban cómo iban desarrollando ¿cierto? La ilustración de Ariel. Entonces siempre empezaban como por un círculo, como para establecer el cráneo. Y luego empezaban como a trazar un poquito lo que era el ángulo, el rostro, como para empezar a darle la forma a lo que era el mentón. Empezar como a segmentar y a dividir la parte del cráneo. Aquí lo estamos haciendo como en un 3/4. En un 3/4 es como una mirada así que no es ni frontal ni lateral del todo, ¿cierto? Como un ángulo donde se pueda ver una vista general del personaje para que se alcance a ver los detalles que tiene, ¿cierto? Como en volumen. Entonces, los ojos también eran como básicamente, voy a acercar aquí un poquito, ¿cierto? Tenía como base, uno así cuando bocetea y hace el boceto, uno no le importa que la línea no sea limpia, uno la va así haciendo en sketch, uno puede trabajar así peludito, eso no importa, que es como para estructurar las proporciones. Entonces, si esta es la zona de la nariz, la sirenita tiene una característica en el rostro que es muy aniñada, ¿cierto? Tiene unos rasgos demasiado infantiles. Entonces, si yo separo un poco así como en estas sesiones el rostro, ya puedo determinar dónde voy a ubicar los ojos, y los ojos yo como ya los tengo visualizados, que son grandes, son amplios, entonces acá es donde voy a empezar a separar esa zona. ¿Y por qué dividiste el rostro con una cruz? Porque así me baso acá, que es como el medio del rostro donde van a ir ubicados los ojos y la nariz, ¿cierto? Como que esta zona, ¿cierto? Abarca esa parte del rostro. ¿Y por qué lo hice así? Como para establecer que va a ir en 3/4. Porque si lo hago recto es porque lo voy a hacer de frente. ¿Me hago entender ahí? A ver, preguntas. ¿Todos entendieron lo que explicó? Sí, señora. Sí, señora. Si no entienden, muchachos, si se enredan, o sea, no les dé pena o no les dé nada preguntar, que pues aprovechemos este momento para que lo que sea que, como, ay, como así, de una, o sea, uno siempre va a tener una duda, una inquietud pequeñita, por muy pequeñita que sea, eso sirve, ¿cierto? Entonces no tengo problema en responder ningún tipo de duda. Y también tengo acá, ¿cierto? Esta línea que va aquí lateral. Profe, Sí. profe, y si lo hace de raro, tipo no de frente ni de 3/4, sino de raro, ¿cómo coloca la cruz? Bueno, enseguida que haga el rostro, ya determino cómo lo hacemos de lado, ¿cierto? Como un perfil, ¿cierto? Cómo se ve mirando lateral, completamente lateral, ¿cierto? Vamos a hacer primero este ejercicio así en 3/4 como para tener una posición neutra del personaje, porque haciéndolo así ya tengo una base de cómo lo hago de forma lateral. Entonces, como voy haciendo acá esta línea, también me ayuda a determinar la altura de la oreja, ¿cierto? Para que no me quede ni muy arriba ni muy abajo, sino que va como a la altura. Esa como es una línea más cartoon, más caricaturizada, ¿cierto? A veces las proporciones se puede tener una cierta libertad creativa en eso, ¿cierto? Pero la altura de la oreja normalmente va como donde va la zona de la nariz, ¿cierto? Entonces, yo aquí voy a hacer rayones y tachones, pero ya después vamos a limpiar la línea y vamos a proporcionar como ese concepto del rostro. De la oreja yo la puedo ir como segmentando acá en un ovalito como para entender qué es ahí. Bueno, también la zona de las cejas es importante tenerla clara, ¿cierto? Entonces uno también genera como una especie de óvalo para saber qué iban las cejas. El cuello es muy delgado, entonces uno trabaja con un tipo de cilindro, ¿cierto? Puede ser un cilindro curvo o derecho para empezar a hacer la base. Ya cuando uno empiece a generar el trazo limpio, ya le va dando la forma. Para el tronco, o sea, yo no la voy a hacer de cuerpo completo, o si la hacemos de cuerpo completo. Aleja, ¿qué dice? Claro, Ok. háblales de las proporciones. Listo.
Entonces, el tronco, ella tiene un cuerpo que en la proporción, pues, como del cráneo, ¿cierto? Tiene un cuerpo que se ve pequeño para la proporción del cráneo a la cabeza como tal, ¿cierto? Entonces, para el tronco, también podemos hacer como un óvalo, casi a las mismas proporciones de la cabeza, el primer círculo que hicimos. Ahora, yo desde el principio pude haber establecido una línea de acción antes de hacer las geometrías. ¿Cómo se va a mover, cierto? Por ejemplo, ella tiene, por lo general usa posiciones muy curviadas, ¿cierto? Muy onduladas. Entonces, por ejemplo, si yo le voy a hacer esta línea de acción, que es como donde va el torso, la cintura, perdón, el abdomen, y aquí vamos a usar como otro óvalo para lo que es la cadera, aunque en este caso va a tener cola. Entonces ya le vamos a hacer una curva como para establecer lugar la cola. Esto es como para el ancho de lo que vendría a ser la cadera en este caso, porque aunque tiene cola de pez, tiene una forma como si tuviera cadera, ¿cierto? De cadera de mujer. Es lo que le da la Profe, silueta. una duda. Sí, Digamos, su merced ahí empieza, digamos, con círculos, pero yo he visto que a veces, digamos, antes de empezar con círculo y empiezan, digamos, con cajas. Entonces, no sé, digamos, ¿es más fácil con cajas o es más fácil directamente empezar, pues, así con círculo y empezar a ir proporcionando sin las cajas? las dos formas son válidas completamente. Lo que pasa es que yo trabajo con cajas o con cubos, dependiendo de la forma que ya sé que tiene el personaje. Como en el caso de Ariel, ella es todo tan circular y tan curvo, entonces yo en este caso lo hago con líneas así curviadas o con óvalos, porque ella tiene el concepto de ella o la base de ella es muy ovalado, muy lineal, perdón, muy curviado o muy ondulado, ¿sí me hago entender? Por Sí, ejemplo, sí, señor. si fuéramos a hacer la silueta de Tritón, del Príncipe, que son un poquito más, ángulos más fuertes, sí podríamos usar cubos o cubos parecido a cubos, ¿cierto? O como por decir formas así un poquito más semicuadradas, ¿cierto? Porque los rasgos o las características de los rasgos masculinos tienden a ser un poquito más fuertes. En este caso, como es Ariel, ella, las formas sí son muy definidas en que son delicadas, curviadas, onduladas, que hasta los movimientos, no sé si de pronto, yo creo que sí, ustedes la han visto, ¿cierto? La película o escenas de la animación. Ella, todo el movimiento es mucha onda, todo el tiempo, que se relaciona mucho con el agua, pura onda, mucha onda. Entonces, el personaje también está diseñado como para relacionarla con ese concepto de ondas. Listo, entonces, cuando ya vamos a trazar acá cómo va a ir ubicado los brazos, yo voy a empezar como a generar una base, ¿cierto? ¿Dónde quiero que vayan los brazos? ¿Dónde quiero que vayan ubicados? Y ahí sí empiezo a trabajar con líneas, ¿cierto? Líneas ya ahí sí más rectas porque ya son los brazos, que son articulaciones, son huesos, ¿cierto? La forma en la que ella ya tiene esa forma humana. ¿Cómo manejamos, cómo sabemos cuál es el largo de la proporción de las extremidades en relación al cuerpo? ¿Cuáles Listo. son los tips? Cuando vamos a trabajar desde los hombros, siempre vamos a trabajar a una altura, ¿cierto? Del cuello hacia donde sería como la clavícula, donde empieza como la parte de la clavícula de la articulación de los hombros, ¿cierto? Y para que nos quede la proporción de los brazos a la altura de lo que va a ser la cintura. Los codos van a la altura de la cintura por lo general, las muñecas van a la altura donde termina la pelvis, ¿cierto? Es como ya cuando usted lo va a mover de esta forma, si lo va a rotar hacia arriba, maneje la proporción siempre, ¿cierto? Puede ser con un compás, puede ser a ojo, que de forma circular el cuerpo humano siempre se mueve en círculos. El cuerpo humano no se mueve de forma recta, siempre se mueve en círculos. ¿Cierto? En el aire uno genera ondas o formas de círculos cuando se mueve, cuando levanta un brazo, cuando levanta una pierna, siempre se mueve en círculos. Entonces, para que la proporción no se altere cuando la va a mover hacia arriba o hacia abajo, ¿cierto? Tener en cuenta que se mueve así en círculos. Así vamos claros. Más o Sí, menos. señor. Sí, listo.
Después de que yo hago esta línea de acción o este tipo de formas así, me voy a enfocar en estas de acá. Voy a generar una capa nueva. Vea, yo aquí porque lo estoy haciendo, ¿cierto? En un programa Photoshop para poder compartir pantalla y la cosa, pero cuando uno lo hace en lápiz, porque uno inicialmente es bueno ejercitar primero la mano y el dibujo en papel y lápiz para relacionarse más con el trazo, con el pulso. Es muy importante que uno empiece. Yo empecé así también. Yo no empecé de una vez digital. Yo empecé con papel y lápiz y eso le genera a uno más conocimiento con el movimiento del lápiz, del trazo. Y cuando uno lo pasa a digital, ya uno tiene esa habilidad tan desarrollada que ya tiene ventajas. Uno que en digital, ¿qué hace? Simplemente hacer lo que ya sabe hacer, pero con herramientas que le van a facilitar un poco más a la hora de pintar, a la hora de fondear, pero es fundamental iniciar primero, practicar mucho con la parte análoga. Entonces, yo les mencioné eso porque acá me facilita eso. Yo hago el sketch, hago acá como la transparencia para que no me estorbe cuando en la segunda capa empiece a generar como las geometrías. Acá lo que hice fue como un sketch, líneas, óvalos, pero ya quiero empezar a darle como las geometrías más definidas, ¿cierto? Entonces yo sé que el cabello, por ejemplo, no, venga, vamos a hacerlo acá en esta misma capa también. El cabello también tiene como una forma así de mucha línea curva y mucho volumen. Empezamos como a trabajar así, líneas, como para empezar a establecer dónde va a ir el cabello, dónde va a ir la cola, como puras hojitas, ¿cierto? Ya empezamos a trabajar geometrías para establecer el volumen, líneas donde yo sé que van a ir los deditos, para empezar a establecer la posición de las manos. Acá donde va el bustico, ¿cierto? Son unos ovalitos porque ahí es donde tiene como unas conchitas, ¿cierto? Donde está ubicada la parte del bustico y empezamos a darle la forma como del cuerpo, ¿cierto? Y aquí empezamos a definir como con líneas donde quiero, ¿cierto? Empezar a ubicar toda la parte del cuerpo, ¿cierto? Donde va todo. Hay que tener en cuenta también lo que es la perspectiva, ¿cierto? El lado de allá, como está en tres cuartos, el bracito de allá se puede ver ubicado de una forma, ¿cierto? Como más, se puede ver más cortico, pero cuando trabajamos perspectiva se puede ver, ¿cierto? Como está detrás del torso, se ve escondidito una parte. Entonces es importante tener en cuenta también como que la perspectiva del cuerpo influye mucho en la posición de las extremidades. Ya que ya yo voy a empezar como a limpiar más el trazo y empezar a definir la forma del personaje, como lo recuerdo. Líneas limpias, las cejas son unas curvitas delgadas, nariz respingadita, labios delgados, tres pestañitas. Ya empezamos a trabajar acá el cabello, la orejita está cubierta por un mechón acá. El hombro. Ya empezamos a hacerle aquí las conchitas esas que tiene acá, que le cubre el bustico. El bracito.
La cintura muy marcadita, el ombligo. Se me movió. Aquí empezamos a darle la forma de la cola un poquito más definida. Aquí. O sea, no importa si yo me salgo de la línea que tracé para el sketch porque es una guía. Uno después ya le puede generar líneas ya con más libertad para generar ya como la forma final. Porque tiene otras líneas acá. Fari, súper esa parte del personaje. ¿Nos puedes explicar, por ejemplo, cuando vayas a hacer las manos, en qué se deben basar a la hora de trabajar la proporción de la planta y de la palma y los dedos? Bueno, esta mano acá donde está tiene un ángulo, pues también, como le decía ahorita, neutral, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo acá como ya trabajé, vamos a hacer como una forma acá, como una mano abierta. Yo la mano sí la puedo trabajar así en una forma más como rectangular, ¿cierto? Y a partir de acá yo empiezo a sacar líneas como lo que van a ser los dedos como tal, ¿cierto? Este sería el pulgar, este sería el índice, este sería... Hay que tener en cuenta que la mano tiene, los dedos tienen diferentes longitudes, ¿cierto? Entonces, esas serían las falanges. Entonces acá partirían los huesitos donde se dividirían los dedos. Entonces, y hacemos como una especie de ángulo para marcar la longitud. Entonces, el dedo del centro es más larguito, el índice es un poquito más corto y el anular tiende a ser un poquito más largo que el índice o casi del mismo tamaño. Y el meñique es un poquito más pequeñito que todo, ¿cierto? Entonces, ya teniendo esta basecita, ya empiezo yo a generar la geometría, como si fueran salchichitas o como si fueran rectangulitos, ¿cierto? Cinticas. Entonces ahí ya yo puedo tener más o menos una proporción de cómo sería la mano. Y a partir de ahí, ya empiezo a formarlo con líneas más curvas, para que la manito no se me vea tan rígida. Y no vamos a hacer esto nunca, sino que vamos a generar como una especie de dobladillo membranita que separa los dedos, y que los dedos nunca van así, ¿cierto? Tiene como una separacióncita acá, como la piel. ¿Cierto? Yo aquí lo estoy haciendo un poquito así aceleradito como para efectos prácticos, pero eso es para tomarse su tiempo, ¿cierto? Si le sale mal a la primera borra, vuelve y lo intenta. Esa es la mano como con la palma de frente, no es el dorso, sino con la mano de frente, la palmita de la mano, ¿cierto? Entonces ya teniendo como más o menos una proporción de lo que es la mano, una idea, ya yo acá tengo, vamos a hacer como si yo lo hubiera hecho acá desde cero, pero en esta posición que la voy a trabajar. Entonces yo lo haría como este rectángulo, pero invertido acá. Y aquí ya empiezo a sacar los deditos hacia afuera. Como está en perspectiva, los deditos de atrás puede que me queden escondidos o cubiertos por los de adelante. Entonces ya yo teniendo esto así, ya empiezo a darle el volumen a los dedos como quiero que se me vean. Esta es esta línea, ok. Vea, eso cuando uno trabaja con capas así, hacia a lo loco, se le van mezclando. Entonces ya aquí le vamos a trabajar los deditos. ¿Cierto? Vamos a pulir un poquito más esta parte de acá. De los deditos de acá, y vamos que se esconden detrás de estos. Como por ángulo, por perspectiva, ¿cierto? Una de las cosas que sí es más difíciles de dominar es la mano. Fue lo último que yo aprendí a dominar. Las manos y los pies.
Siempre hay que tenerle mucha atención a eso. Una duda. Sí, ¿Los pinceles son siempre los mismos o los trazos, cuando uno quiere un mejor trazo hay que cambiar de pincel o a lápiz según el tamaño o cómo se hacen las líneas? ¿Con qué pincel? ¿te refieres al pincel para este programa específicamente? Sí, señor, para Photoshop. Yo Pero, cuando trabajo, pero bueno, vamos a explicar esa parte, Fari, pero Sergio, el tema de Photoshop lo vamos a empezar a ver claramente en la próxima sesión, donde vamos a ver color y demás, y pinceles, para que nos enfoquemos más como en dudas alrededor de la ilustración en sí. Ah, no, es que yo la compañera hizo una pregunta en el chat, entonces estoy preguntando eso, profe. pero para responderle esa pregunta así rápidamente, pues porque tiene la duda del pincel, yo personalmente siempre lo trabajo según se requiera el formato del archivo. Como aquí está en tamaño carta 300 píxeles, yo lo trabajo acá en 6, 7, más o menos, para que me dé ese calibre de pincel, pero el pincel ya puede variar. Yo lo trabajo siempre con este que es de presión, ¿cierto? Acá no se ve presión porque, ¿cierto? Acá está visualizado así redondito, pero con la tableta, con el lápiz ya, la tableta gráfica, ya genera presión a la hora de ir trabajar, ¿cierto? Para darle como esa finalidad pulida a las líneas. Farid, vas a explicarnos la pregunta del compañero alrededor de cómo, ya tenemos el personaje en 3/4 en el rostro, pero si tú quieres dibujar a la sirenita, que es mujer, en una proporción frontal, o la voy a pintar 3/4, perdón, de perfil, yo debo basarme en qué normas. Bueno, sí, es que ya iba para allá también. Bueno, ya que vamos para ese punto. Cuando yo voy a hacer, vamos a trabajar como con este sketch acá para tener la base. Cuando yo voy a trabajar ya el personaje para hacerlo de perfil, vale, transparencia. Yo también voy a hacer a partir de esto, del óvalo, para el cráneo. En este caso, porque el personaje de la sirenita que hicimos es con un óvalo como para empezar, ¿cierto? Entonces yo voy a empezar con el óvalo. Lo voy a hacer a un ladito porque si cuando lo vamos a trabajar en papel, no voy a tener la ventaja de trabajarlo sobre capas. Entonces, lo voy a hacer a un ladito como para simular que estamos trabajando en una hoja. Aquí, ahí sí lo voy a dividir, digamos, a la mitad, más o menos. Y como yo le hice aquí este ángulo así un poquito inclinado hacia adelante, aquí lo vamos a hacer ya más, pues acá están como inclinados, pero no del todo, como en 3/4 como les dije. Acá cuando vamos a trabajarlo para perfil, sí lo vamos a inclinar casi que todo al frente. Y volvemos y dividimos aquí, ya aquí sería la oreja. Y el ojo vendría aquí, pero ya como aquí lo hicimos completico, aquí va a ser como si fuera medio ojo. Completico y la mitad del ojo, porque cuando volteamos de perfil ya se nos ve medio ojito, ¿cierto? Entonces aquí le vamos a dar la mitad del ojo y la nariz ya la vamos a marcar a este extremo, más o menos como la forma que tiene la nariz, que es como un triangulito. Y los labios los vamos a tratar de marcar en este punto. Y aquí ya cuando vamos a sacar la línea definitiva, vamos a tratar de trabajar curvitas para darle el volumen a los labios y al mentón la vamos a sacar un poquito hacia afuera también para darle la forma. Y aquí como a la orejita, aquí es donde la vamos a marcar. El cuello nunca se marca así como un ángulo acá, un ángulo recto, sino que tiene una curva, la piel que va tomando esa forma acá al pliegue para darnos la forma del cuello. Y la cejita ya la marcamos por este lado. Ya cuando vamos a empezar a definir el trazado, ya como es, ya limpiándolo,
Y sí vamos a trabajar sobre la figura, el sketch que trabajamos para darle los detalles. El cuello no va nunca así recto del todo, sino que tiene como una curvita, como que marca como ese músculo, esa parte del hueso o músculo del cuello. Ahorita la vamos a marcar acá detrás de esta línea. Y el ojito como lo habíamos hecho así de perfil y aquí las pestañitas, medio ojo. Y la pupila también aquí como la mitad. Y la ceja aquí que caiga un poquito. La frente la llamo hasta arriba. Y ya la forma del cabello que caiga aquí. Ya eso es como cosa de memoria, ¿cierto? Uno memoriza el personaje y ya más o menos sabe por dónde va, como la forma del pelo, la forma de las cositas, ¿cierto? Me quedó como un poquito elevado el volumen del copetico, entonces lo podemos borrar para volverlo a trabajar un poquito con menos elevación. Si quiere como un copete un poquito exageradito, porque se basaron mucho en el peinado de los 80, que eran los copetes así grandes, altos. Esto tuvieron como mucho en cuenta el look de la época, que eso es lo que tienen las películas también. Cuando uno va a desarrollar personajes, también se basa mucho en la época en la que se va a desarrollar, ¿cierto? En que se va a diseñar. Si el personaje es de la época actual, si el personaje es de una época antigua, tener en cuenta como esos detalles. Fari, si uno va a hacer, por ejemplo, un personaje hombre y también, a ver, por ejemplo, uno va a ilustrar, ¿cierto? Estamos aprendiendo a hacer personajes. Si yo quiero hacer un personaje ¿cuál es la diferencia para saber que es un niño, un hombre, una mujer, una niña, una anciana? O sea, ¿cuáles son esas diferencias a nivel de geometría o que debemos tener en cuenta? Más que todo como la proporción, más como la distancia entre los elementos pues, que componen la proporción del rostro para iniciar. Entonces, yo voy a hacer una trampita como para poder acelerar este proceso acá. Por ejemplo, si yo voy a hacer un rostro de niño, pues un rostro infantil, voy a empezar así como con la forma ovaladita. Porque un rostro de niño tiene formas más redondeadas por lo general. Entonces, así como empezamos con el rostro de Ariel, ¿cierto? Que empezamos con el óvalo y luego como otro semicírculo para el óvalo, para el mentón. Y dividimos aquí en la parte de abajo, o sea, es más amplio arriba y más pequeño abajo. Eso ya le empieza a dar le empieza a dar una proporción más infantil, mientras más pequeño abajo sea, mientras más amplio arriba sea. Entonces, por ejemplo, la nariz ya sería muy pequeñita, donde la ubicación de la boca ya sería aquí muy en esta parte, muy abajo de la línea que estoy marcando, como esta línea de horizonte así es como para determinar dónde voy a ubicar los ojos del personaje, ¿cierto? Básicamente. Los ojos sí ya se trabajan de forma más grande, el arco de las cejas, las orejitas que siempre van a la altura donde sería la naricita, ¿cierto? Teniendo en cuenta que esta bolita es como la parte final de la nariz, y esta sería donde nace la nariz. Las orejitas serían como donde nace la nariz y donde termina la nariz aproximadamente, ¿cierto? Ya uno puede tener cierta libertad si las hace un poquito más pequeñas, más grandecitas, pero esa es la proporción como más acercadita. El cuellito así chiquito, delgadito, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos como la proporción de lo que sería el rostro de niño. Si yo quiero hacer un rostro, digamos, de un niño más grande o joven, digamos, con un adolescente, yo ahí ya empezaría a subirle un poco más a la proporción de partiendo primero del círculo y la proporción del mentón que hicimos acá un poquito más alargadito.
pero siempre conservando curvitas, formas más onduladitas o curviaditas, porque todavía es como una edad donde se ven ángulos más suavecitos, más rellenitos, todavía no tiene ángulos tan marcados, que es lo que hace que un personaje se vea joven, se vea infantil o se vea adulto. Entonces ya aquí es donde vamos a marcar donde van los ojos, la zona de la nariz, la zona de las orejitas, aquí como la forma la, la medida tradicional pues que uno maneja o las proporciones normalmente son como que la distancia de los dos ojos es otro ojo, ¿cierto? Igual a esta, el tamaño de estos dos ojos debe ir aquí en el centro. Pero ya cuando uno empieza a modificar la proporción, ya que no es tan realista, muchas veces los ojos como son tan grandes en proporción al rostro, si es muy cartoon, si es muy caricatura del personaje, los ojos tan grandes, ¿cierto? Si ya debe manejar una distancia, ya uno la calcula, ya uno la proporciona sin que se salga o se junte mucho, si no es la idea. Pero por lo general los ojos están a una distancia, ¿cierto? Los separa a una distancia similar a otro, como un tercer ojo que hubiera a la mitad, ¿cierto? Y aquí vamos a definir dónde va a ir los labios del personaje, los arcos de las cejas, y el cuello ya se empieza a ver un poquito más ancho. Acá estaba muy centradito en el mentón, aquí ya lo empiezo a ampliar más en proporción como al rostro. El personaje ya está un poquito mayor y ya el cuello se puede ir más grandecito. Entonces, como para empezar a establecer como la proporción del rostro de estos dos, yo cierro esto. Voy a empezar como a definir como el personaje más o menos como ya se vería, ¿cierto? Entonces ya yo teniendo acá clara la proporción, ya empiezo como a darle los detallitos de cómo quiero que sea mi personaje. Yo tengo una duda. Sí, ¿Eso también sería como para la cabeza de un humano o es también cabeza o solo cabeza de muñequitos? O sea, no, para niños. también trabaja, o sea, sí, es para cabeza de humanos, pero en diferentes edades. Por ejemplo, acá como estamos trabajando una proporción de niño, ¿cierto? Un niño muy pequeño, que tenga por ahí una edad de 5 o 6 años más o menos, ¿cierto? Un niño pequeño, medio chibi, ¿cierto? Como se dice, como para en el término de los personajes de anime o manga, no les dice chibi. Uno le marca un poquito aquí a la línea más gruesa de las pestañitas como para marcar que tiene ojitos ahí. Mire que la nariz es como chiquitica y le puede uno manejar así líneas así curvitas para que se vea como más ñatico. La boquita puede ser simplemente una línea medio curvita para que se le desborden unos labiecitos ahí. Bueno, si este va a ser niño, le podemos hacer unas cejas un poquito más marcaditas, más gruesecitas, ¿cierto? Como para que le den una caracterización un poquito más masculinizada. Si va a ser niña, las cejitas las podemos marcar más delgaditas y más curvitas, pero más pequeñitas, ¿cierto? Como para que se vea un poquito más feminizado como el rasgo. Las orejitas. Ya aquí ya sí empieza a trabajar la creatividad, el referente o ya la libertad creativa, qué tipo de caballo le quiere uno trabajar, ¿cierto? Vamos a ir como por uno así estándar ahí como para trabajarle un look genérico, que es como para efectos de la muestra, ¿cierto? Ya que si le queremos hacer el moñito también para complementar. En este caso,
ya vea que está un poquito como más alargadito el rostro. Seguimos conservando pues como las líneas así curviadas. Para la nariz a veces nos ponemos pues como, podemos trabajar como estas medidas del circulito acá, como para trabajarle dónde van a ir las fosas y dónde van a ir como las comisuritas para empezar a definir como esa parte, o para darle como una forma a la nariz un poquito más realista o más proporcionada. Pero acá en este caso pues como algo más tipo anime o cartoon. Vamos a trabajarle los labios, aquí vamos a darle con un poquito de volumen. Los ojos ya no son tan grandes, tan amplios en relación al rostro como el rostro más infantil. Aquí ya lo podemos trabajar un poquito más angostico, más cerradito. Mientras más edad tenga el personaje, los ojos en relación al rostro se encogen un poquito más. Las cejas también así finas y más levantaditas y curviadas. Una característica muy, pues que define mucho un rostro femenino y masculino es que para el rostro femenino se trabajan más curvas, más líneas onduladas. Para el rostro masculino, las líneas sí pueden ser más rectas o semirrectas. ¿Cierto? Y aquí podemos usar la línea del cabello casi siempre es, digamos, como en proporcionada, donde lo que es el mentón, ¿cierto? De la nariz hacia abajo, también tiene la misma medida como de la nariz hacia arriba para la frente, que no es que la frente muy amplia o muy chiquita, es aproximadamente esa medida para darle como la forma de la distancia entre las cejas y el nacimiento del cabello. Ya como trabajarle así como mechoncitos de cabello, sí. Ya que ya si uno ya le va haciendo según el look que uno le haya determinado al personaje, ya dependiendo de cómo fue lo que uno describió en el personaje, qué tipo de look lleva, qué tipo de detalles lleva, ¿cierto? Ya eso ya se lo va definiendo uno antes de desarrollar el personaje. Hasta ahora íbamos bien. ¿Qué otra cosita, qué otra duda lejita tenemos? Bueno, hasta queremos preguntar a los compañeros, hasta este punto, lo que nos han explicado para el manejo de la proporción de los rostros, los ojos, las facciones, ¿queda claro o levante la mano quien tiene duda frente a esas partes que nos explicaron? Muy Listo, bien. no hay duda, hasta aquí no hay duda. Y si de pronto es una persona que, bueno, por acá hay una pregunta de Wendy, me dice, profe, una pregunta, ¿y cómo hacemos para dibujar el cabello? ¿Qué tips o qué consejos nos darían? Bueno, es que el cabello ya, como les dije, ya es una forma más libre, ya dependiendo de que es como parecido a cómo empezamos con el sketch para el rostro, para el cuerpo. Ya si usted tiene muy claro qué forma de cabello va a ser, si tiene volumen, si tiene, por ejemplo, acá, ¿cierto? Vamos a hacer como este ejemplo nuevamente acá. Voy a borrar acá. Para mostrar como desde cero, cómo sería aquí esta parte de cómo quisiera yo hacer el cabello de este personaje.
Para iniciar, yo debería primero establecer qué forma quiero. Entonces, yo le voy a hacer, por ejemplo, unos flequillos. Voy a empezar con la geometría de los flequillos. Y que quiero que la parte del callo en general tenga ondas y volumen. Entonces, yo empiezo a generar esa forma acá, como el volumen que yo tengo en mente que le voy a hacer. Pero entonces ya a la hora de hacerle la forma ya definida, ya el trazo limpio, ya yo empiezo a hacer líneas muy seguras. Tiene que ser líneas ya muy directas, que ya yo tengo claro qué forma va a llevar, entonces empiezo a hacerle así. Líneas sueltas, no como líneas muy seguras así, lentas, gruesas, porque entonces el callo ya no se ve orgánico. Para que sea orgánico, lo más orgánico posible, líneas sueltas. Pero Mari, primero, a veces que uno ve los dibujos y les dejan el cabello como pegado del cráneo, como que queda pegado a la coronilla, ¿contra la distancia o cómo funciona ahí? ¿cómo así? Que uno ve los dibujos que a veces hacen y empiezan, y cuando van a pintar el cabello queda aplastado, como muy pegado de la base del cráneo. No te ¿Cuánta es entiendo. esa distancia entre el cráneo y el volumen del cabello? Ah, como si tuviera como el cabello así muy recogido, fijo, así Que lo muy... aplastan, pierden, has visto que en algunos dibujos pierden la proporción del cabello y lo aplastan y se ve como si la persona tuviera la cabeza cuadrada, es porque dejan muy cercano el cabello al cráneo. ¿Cuál es esa distancia entre el cabello y el cráneo? Por ejemplo, aquí que ya teníamos definida la forma redonda del cráneo, ¿cierto? Pero espera, que es que me vine a la capa que no era. Voy a ahorrar acá para que no se nos enrede mucho acá el sketch. Como ya teníamos acá el círculo, ¿cierto? La forma del óvalo que ya nos definía el cráneo, ya teníamos definido. Yo a partir de ahí ya puedo empezar a darle el volumen que quiera. Si yo quiero que el cabello sea muy elevado, si yo quiero que el cabello sea así finito, que esté a la misma altura del cráneo inicial. Ya eso depende de la forma y el volumen que yo tenga determinado. Para acá donde está la línea o sea, está la frente, donde está la línea del nacimiento del cabello, ¿cierto? Que normalmente sería así como la parte de las entraditas, de las patillas. Eso es como si estuviera aquí cabello cortico, como si estuviera calvita. Esa es la base del cabellito del personaje. Ya a partir de ahí yo puedo empezar a dar el volumen que quiera o que considere. Si yo, por ejemplo, a partir de acá quiero darle como forma de un cabello como si estuviera peinado así recogido, muy recogido, ya con esta base yo tengo para hacer un cabello muy recogido. Entonces ya yo podría sacarle un par de mechoncitos aquí, pero a partir de esta base yo puedo hacerle lineecitas así como que emule un poquito de cabellito aquí, de esas entraditas, y ya yo le puedo dar un poquito de forma, ¿cierto? No que me quede tan rígido así, como la línea muy rígida en el cabello, en el cráneo, sino que ya le puedo pasar a como darle volumen así como para que se vea que está recogidito y que está peinadito hacia atrás. Es decir, por ejemplo, si el peinado es alto, entonces la cola puede salir desde acá, o ¿cierto? El cabello sale desde acá. O si yo quiero que el peinado sea bajito, ¿cierto? Por ejemplo, tiene una cinta, un moñito atrás y la colita va a salir desde abajo. Eso depende de cómo quiero yo darle esa característica a mi personaje. Super Fari, por acá Sergio tiene la manita levantada. Sergio, cuéntanos. Y para el hombre, el cabello, ¿cómo sería, profe? Para un hombre. El cabello para un hombre. Sí. Listo, entonces vamos a empezar primero con la forma del rostro de hombre, que también tiene una variación, ¿cierto? Que es muy diferente a la de una mujer o joven. Digamos, es un hombre de una edad más o menos ya, ¿cierto? De promedio, como que si fuera un hombre joven de unos 20 años, 20, pues, ¿cierto? Un hombre así, una edad normal, promedio, joven, pero que ya tiene los rasgos muy marcados, pues muy masculinos, un hombre adulto.
Entonces ya, siempre la base, pues yo lo hago así. Esa es mi forma de yo hacerlo, para yo como empezar como a estructurar el personaje, como quiero empezar a darle la proporción al rostro. Entonces, el óvalo que ya habíamos hecho antes. Y mira que a diferencia de la niña y la joven, yo lo había hecho muy redondito acá. Aquí ya voy a empezar a trabajar más ángulo y más alargadito en proporción al óvalo que ya había hecho. Mira que aquí ya empiezo a hacer líneas un poquito más rectas, como la base, ¿cierto? Para hacerle la base al rostro. Teniendo la línea en el centro, pues donde voy a ubicar que todo me quede lo más simétrico posible, aunque el rostro humano no es realmente simétrico, pero en apariencia sí lo es, porque tiene los ojos a la altura, tal, ¿cierto? Muy similar. Entonces ya la altura de los ojos ya va a ser un poco más hacia arriba. La zona de la nariz ya va a empezar desde acá, un poco más hacia abajo, y la zona como de los labios. La zona donde van los ojos ya empieza a ser un poco más angosto. Mira que acá era muy ancho, acá menos ancho, aquí muchísimo menos más ancho. El ojo del personaje masculino, estamos hablando en términos de personaje, ¿cierto? Porque en la vida real el tamaño y la escala de los ojos, eso varía mucho. Pero estamos hablando de caracterización de personajes para definir un género, una edad, ¿cierto? Entonces ya sí se estandariza mucho. Entonces ya los ojos son más angosticos acá en este sentido. La altura de las orejas, siempre pues, como les he mencionado antes, a la altura de la nariz, donde empieza y donde termina. Ya que usted varía si le va a hacer las orejas pues más puntiaguditas o más redonditas, ¿cierto? Uno le trabaja acá de una forma más estándar. Y la zona de las cejas. Aquí, mire que la distancia de las cejas es un poquito más amplia. Para un rostro masculino es más angostica la distancia. Y las cejas ya no tendrían tanta elevación, sino que tendrían menos elevación. Hasta ahí vamos claros. Sí, señor. Listo. Sí, señor. Entonces ya la zona de la frente, lo mismo. Más o menos entre la nariz y el mentón, una distancia similar hacia arriba. Pero también podemos variar, podemos modificar un poquito y la podemos hacer un poquito más hacia abajo, pero como si fuera así estilo vampirito, pues como más en puntica hacia abajo. Eso le da un estilo un poquito más masculino, como a ese nacimiento del cabello. Y las entradas un poquito más hacia afuera, no mucho, pero ya sí trabajamos como más líneas rectas y más ángulos. Y aquí ya el cráneo sí lo podemos ampliar un poquito más hacia afuera. Y aquí sí se puede medio aplanar un poquito, no mucho. Semiplanito, para que le dé como esa rigidez al cráneo. Para poder determinar la zona del cabello. ¿Eso sería como un boceto o ya de una hacer o sea, de una hacer el personaje o solo es el boceto? O sea, Esta es la base. Este sería como el sketch, la base, el boceto, sí, la base del esquema, el mapa, ¿cierto? Como lo podemos llamar. Acá el cuello, mire que acá ya lo habíamos trabajado un poquito más amplio en el cuello de la niña, de la adulta, pues joven. En el caso del hombre del adulto masculino, el cuello ya se amplía un poquito más en relación a esta zona del rostro. Ya se abre un poquito más para darle un estilo al cuello más ancho, más gruesecito, y así se caracteriza un poquito más masculino como ese concepto, ¿cierto? Y ya cuando vamos a empezar ya a darle forma ya a los detalles al rostro, y ahí sí, el nacimiento de la nariz puede empezar un poquito más arriba, casi que donde empieza la ceja, para darle forma a la nariz. Y líneas un poquito más rectas. Siempre va a haber líneas curvas porque el cuerpo humano tiene curva por todo lado, es orgánico, ¿cierto? Lo orgánico es más curvo que recto, pero siempre van a haber líneas más
más definidas, más rectas que en las figuras femeninas o infantiles. La ceja, por ejemplo, acá la podemos trabajar así, más gruesecita y un poquito como más desordenadita para que le dé como esa caracterización un poquito más ruda, más rústica, pero como que cuando estamos hablando de diseño de personajes, el masculino tiende a ser un poquito más rudo, más fuerte, ¿cierto? Visualmente hablando, para distinguir como esos conceptos. Entonces ya que empezamos, la línea superior del ojo ya no tendría esta línea tan gruesa, tan marcada, porque ya eso se ve como un poquito más feminizado, ese estilo de línea tan gruesa en las pestañas. Claro que en los personajes de anime manejan ese androginismo, pues, androginismo muy marcado, y a veces los rostros de hombres pueden verse un poquito femeninos, pero tienen otras características que los hacen distinguir, pues, que son hombres, y hacen un poquito más grueso el cuello, el cabello, el estilo, muchas cosas, ¿cierto? El mentón más cuadradito, pero en este caso lo vamos a trabajar con una forma más estándar. Sería como el párpado. Yo aquí lo estoy haciendo sin la trampita que hice ahorita de la simetría, porque uno se enfrenta a esto primero en papel y lápiz antes de hacerlo así con herramientas digitales. Así que la idea es usted que aprenda a manejar la simetría de forma manual lo más tradicional posible, lo más análoga posible. Cierra. Las pupilitas acá. Los labios un poquito más rectos y el volumen ya no sería tan marcado como así, un poquito más arriba, los labios un poquito más delgaditos. Y aquí empezamos a trabajarle al mentón. Para el sketch lo hice muy marcado, ¿cierto? Pero era para tener como la base y la guía. Pero acá podemos redondear un poquito más esas esquinas, no tiene que ver tan marcado, a no ser que sea pues el estilo de la línea con los ángulos muy marcados, los ángulos muy triangulares, pero la idea es que sea lo más natural posible, lo más orgánico posible. Las orejas. El cuello. Aquí ya le podemos dar un poquito más de detalle como la manzanita de Adán acá un poquito medio marcada. Y ya aquí, ya sí podemos empezar a variarle como el cabello. Desde acá es donde nace, ¿cierto? La raíz de el nacimiento del cabello, desde aquí es donde parte. Y ahí uno tiene ya libertad de cómo lo va a hacer. Entonces ya uno le hace por acá como marcanciositas de pelito acá. Lineecitas así, un poquito discontinuas como para que simule pelito. Entonces ya que yo le hacer el pelo así como desordenadito, cortico, pero yo si tuviera un corte así despeinadito. Y lineecitas así rápidas, así, no como muy pensadas, muy lentas, así, no para que sea orgánico y natural y fluyan, rapiditas así, como sin pensar mucho en la línea y no como sabiendo que iba pues fibras de pelo. No le puedes sacar por acá más, hilando la forma del cabello. Entonces vemos Bueno, como las diferencias. Pari, muchas gracias por todas estas recomendaciones, por todos estos consejos. Siendo las 9, vamos a hacer un reto pequeño acá con los compañeros. A ver, levante la mano quien de pronto tiene dudas frente a un reto. Me cuesta mucho hacer esto, cómo dibujo tal cosa. Los que estén interesados pueden levantar la mano. Entonces, por acá tenemos la levantadita de la mano Ángel y la compañera Naranjas. No sé cuál es el nombre, aparece así en el chat. Entonces vamos primero con Ángel y luego con la compañera. Entonces, Ángel, ¿tú qué pregunta o duda tienes? Pues mi pregunta sería, digamos, aquí, digamos, la mayoría creció viendo Dragon Ball, ¿no? Entonces a mí me gusta como la proporción del cuerpo
que tienen los personajes de Dragon Ball que se ven bien, los músculos, también la cara, la icónica mirada que ya todos conocen, entonces sí, me gustaría saber cómo se haría eso. Que es como un personaje más cómic, más cartoon funny. ¿O qué El, cartoon es son esa? ese de Dragon Ball, anime, yo también me quedé viendo los personajes y también los repetí mucho. También me gustaba mucho dibujar esos personajes. Vamos a mirar, vamos a ocultar estas capitas acá, que no me haga mucho bulto. Yo como empezaba a dibujar, vamos a empezar con el protagonista que es Goku. El óvalo. Vamos a hacerlo de frente, ¿cierto? Es como un personaje con una cabeza más grande. Los personajes de Dragon Ball Z ya tenían proporciones más realistas, pero sin músculos muy exagerados, demasiado marcadas, demasiado exageradas. O sea, te manejan mucho volumen en los músculos. Bueno, a medida que van avanzando las temporadas, ya los músculos los iban haciendo más delgados, el cuerpo era más delgado porque le daba cierto, pues los que conocen la caricatura me entienden, ¿cierto? Que le daba como más nivel, más poder, se veían un poquito más pequeños. El anime después se fue por ese lado, que mientras más pequeño era más poderoso, pero en proporción como a lo gráfico, pues que estamos hablando, la proporción de los personajes son así, también. Si es muy pequeño es un niño, proporciones así bien pequeñas, ojos más grandes. Claro que los personajes adultos también manejan ojos muy grandes. Por ejemplo, como este Goku, ¿cierto? Aquí está como el óvalo, lo que es para el cráneo. Y siempre tienen como una especie de triangulito para el rostro, ¿cierto? Definen el rostro acá con un triángulo muy... Y casi todos los personajes tienen el mismo mapa, el mismo modelo. Vegeta, Goku, Piccolo, Yamcha, todos. Gohan, Krillin, todos. Las orejas sí venían a ser como un poquito más amplias. Y los ojos también venían a ser, bueno, cuando tenían la mirada heroica, así como mal encarados, sí eran como una especie de rectángulos así deformaditos. Y el punto de la nariz era muy pequeñito. Y la boca también muy pequeñita. Y en esta zona, mire que estas personas sí tienen proporciones muy infantiles. Pero ¿qué los compensaba? Que el cuerpo era grande y el cuerpo era marcado. Por ejemplo, en este rostro que viene a ser Goku, ya uno, digamos que la frente la podía tener acá, siempre era amplia, pero ya empezaba a marcar como estos cachos, donde empezaba a marcar pues la capa, los flequillos, y unas puntas así exageradas que le da como la forma al pelo. Pero aquí en la cabeza siempre tiene de base un círculo, como Mickey Mouse y sus orejas, que uno lo reconoce por unas simples bolas, ¿cierto? El cuello de Goku ya, ese sí, como era tan grande, con la proporción tan atlética, el cuello ya sí sale casi de las orejas. Y el trapecio acá donde empiezan los hombros, pues donde es el nacimiento de los hombros que le llamamos trapecio, y ahí empezaba como la parte de la musculatura del personaje. Ese es el sketch, solo el sketch. Ya a partir de ahí, ya empezamos a darle la forma al personaje, los detalles. Entonces, yo puedo empezar primero, sí, por el rostro, para definirle un poquito el ángulo acá. Las cejas así, tenía un ceño fruncido acá, las cejas empezaban como en punta y terminaban gruesas hacia arriba, ya los ojos empezaban a marcar acá, las pupilas aquí pequeñas, ojos muy amplios y pupilas muy pequeñas. Y aquí empezaba a tener como esta especie de plieguecito como las mejillas. Como las líneas que le marcaban el rostro.
la nariz y es como un pequeño triangulito, como con una sombrita lateral, más o menos. Yo tengo un ejemplo, si yo quiero, o sea, no sería copiar un personaje si yo hago el mismo, o sea, la referencia no sería copiar si yo hago el Goku para presentar algo, o eso no hay problema. Ya sus actividades, de qué tipo de cosas van a desarrollar, ya, cierto, ya eso es una cosa, pero cuando estamos trabajando una actividad donde desarrolla su personaje, usted desarrolla el suyo, ¿cierto? Porque esto es como un ejercicio para yo entender cómo fue creado el personaje, qué formas se usaron, ¿cierto? ¿Qué proporciones se usaron? ¿Qué tipo de métodos se usaron? ¿Cierto? ¿Qué figuras? ¿Qué formas? Todas esas cosas pues que le dan forma a un personaje. Para yo practicar mi pulso, para yo practicar ¿cierto? Mi técnica, mi línea, ¿cierto? Más como para eso. Pero yo para presentar mi personaje, para un proyecto, no, yo tengo que hacer el mío, yo me lo tengo que inventar desde cero. Pero que si yo quiero hacer uno así al estilo de estos, yo quiero hacer el estilo de Dragon Ball, pero vamos a ver qué tan copiado o qué tan diferente se ve, así tenga el mismo estilo. ¿Sí o no? Sí, sí, señor. Listo. Cualquier otra Vamos a, cosita. vamos a hacer a ver la pregunta a la compañera para mirar cuál es el reto o la duda que ella tiene. Hola, buenas noches, profe. Mi nombre es Judy, sino que Hola, Judy. yo normalmente pongo mi nombre, pero esta vez no me Sabes, quedó ya está. registrado. ¿Qué te iba a decir, profe? Mi duda es qué tip para hacer la línea, porque yo veo que le quedan puntas muy delgaditas y digamos ahí intentando en Photoshop no me sale esa punta así y bueno, se me dificulta ese trazado. Lo estás haciendo con Eh, mouse. sí, porque no tengo Es no por tengo eso. Es esa por eso. tabla de, Si no tienes una tableta instalada y con los drives instalados, no te va a generar presión. Tiene que ser con una tableta que tenga un lápiz de tableta gráfica y eso es lo que genera la presión de la ah, línea. Con mouse es, siempre te va a salir la línea así con las puntas redondas o cuadradas. sí, sí, siempre. ¿Qué te iba a decir, profe? Tengo tres preguntas. La segunda pregunta es, ¿cómo uno hace para empezar a venderse? O sea, si uno hace ilustración digital, ¿dónde uno consigue camello? ¿O cómo se empieza a visualizar uno iniciando? ¿Sí? Y tercera pregunta es, ¿qué animación nos recomiendas que a ti te guste mucho? Ah, animación. Yo voy a empezar con esa, ¿cierto? ¿Qué tipo de animación me gusta mucho? Las tradicionales, las de 2D de antes, para mí son fundamentales, ¿cierto? Las primeras de 2D. Pero obviamente el estilo y la técnica ha cambiado, ha variado con el tiempo y uno también se tiene que actualizar visualmente, uno también tiene que aprender a disfrutar las animaciones nuevas, ¿cierto? Pero si estamos hablando de ese tipo de animaciones, esas 2D, las artesanales, las artísticas, las que son así cuadro a cuadro, tradicional, esas animaciones son súper buenas para usted poder empezar como a practicar el diseño de personajes, el movimiento y el concepto de los personajes para empezar. Pero las últimas que han salido en 3D con textura 2D, las de Spider-Man, el Santo con Botas, o la serie que hay en Netflix, ¿cómo es que se llama? Siempre me olvida, que es una niña de pelo azul, así una cola larga, una trenza larga de pelo azul, Arcane. Ese tipo de animación es muy Sí, bacano. Esa. O unas animaciones que salen muy buenas para que él visualmente se inspire mucho. Una serie de Netflix también que se llama Love, Sex and Robots. Tiene muchas
técnicas variadas de animación ahí muy bacanas, para que mire ahí, se inspire, diseños de personajes muy bonitos, de todos los estilos. Listo. Farid, ya para ir cerrando, ¿nos puedes compartir un poquito las recomendaciones de tu proyecto de Amatista? Porque ahí tenemos el manejo de las siluetas, el model sheet. Como para presentar un portafolio de personajes. Sí, cuando uno va a diseñar un personaje que debe tener en cuenta. Y si nos compartes el enlace del comercial también que... Del que les mostré ahorita, claro que sí. Sí. Estoy buscando el chat y no lo encuentro. Eso. 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 Amatista. Listo, ¿qué te cuento, Aleja? Ahí. Bueno, ese personaje nació como nos inspiramos en una niña que vimos en un pueblo. Estaba repartiendo físicamente, vimos una niña que tenía esas características físicas. Entonces mismo nos empezó como a dar ideas como para una historia muy relacionada al medio ambiente, ¿cierto? Entonces este personaje también tiene que ver algo con la fantasía, con la magia, el cuidado del ambiente. ¿Me están viendo ahí? Sí. Ok. Listo, entonces, primero como para presentar al personaje, una descripción física. Una niña de 12 años, la niña es optimista, es alegre, es muy amigable, le gustan mucho los animales, ¿cierto? Le gusta mucho la aventura, estar explorando la montaña, los bosques, lugares donde hay mucha variedad de fauna, bichos, roedores, animales ¿cierto? De todo tipo. Le gusta mucho mirar esas cositas. Es muy aventurera, toda la cosa. ¿Cierto? Este personaje se pensó que en su momento también se modelaría en 3D, entonces tiene la pose así en A, pose A, ¿cierto? Para tener la facilidad de modelarla en esa técnica. Esto nos muestra mucho qué tipo de personalidad tiene, ¿cierto? Amatista, que es la que se llama, pues el nombre del personaje en este caso. Entonces, variar todas las expresiones posibles que se puedan, ¿cierto? Aplicar en el personaje, en cada escena, en cada momento donde la niña va a interactuar con otros personajes, en un momento específico, ¿cierto? Poses en este caso unas poses, expresiones, ¿cierto? Mucha variedad de expresiones, pero que no se salga como de su esencia, ¿cierto? Porque igual es un personaje humano que siempre va a tener variedad de emociones. Se va a asustar, se va a reír, se va a enojar, de todo, pero por lo general tiene muchas expresiones de niña alegre, de niña ¿cierto? Niña optimista, también tiene como expresiones de niña así como si estuviera burlándose de algo, muy feliz, muchas cosas. También es muy bueno presentar en un proyecto que el personaje que tenga como algo del proceso, cómo se fue creando, porque eso le da mucha autenticidad a su personaje. Se nota que usted lo está haciendo, se nota que usted lo está creando, se nota que usted mismo lo está proponiendo. ¿Cierto? Que usted tiene las bases ¿cierto? Desde el concepto, desde la construcción del personaje, se nota que usted lo está construyendo. Entonces es ¿cierto? Tiene mucha validez, no tiene mucho peso este tipo de muestras del proceso del personaje. Poses de acción, poses dinámicas. Tratar de no saturar mucho el personaje, pues porque lo que se necesita es que el personaje sea el protagonista en esa escena. Entonces te puede complementar con un pequeño fondo, con una pequeña textura, como para ubicarla en un espacio, ¿cierto? Pero si en el momento usted solo quiere mostrar el personaje, solamente, ya cuando usted lo quiera mostrar en una escena específica,
ahí sí la hace con su paisaje, con elementos que la rodeen, porque quiere mostrar ya cómo interactúa en una escena, ¿cierto? Cómo se ve ella a escala en una habitación, en un bosque, en un lugar específico, ¿cierto? Aquí más procesos, ¿cierto? Muestras del proceso que eso le va a dar a usted, ¿cierto? Una calidad de portafolio y de muestra de personaje muy profesional, ¿cierto? Se tiene en cuenta estas partes del proceso. Lo que les decía, ¿cierto? Si usted quiere ver mostrar el personaje en una escena, en un escenario así específico, ¿cierto? Esto es importante y vale mucho, ¿cierto? Que el personaje se vea como mostrándonos una pequeña escena, un momento, ficha técnica, ¿cierto? Usted empieza como mostrando con datos personales del personaje, de lo que ya escribió previamente, quién es, qué hace, qué edad tiene, hasta la estatura, todo eso es fundamental en un personaje para que se tenga una idea muy clara del personaje que representa como tal. La paleta de colores que usted va a emplear en el personaje. Eso le da una muestra muy profesional también al portafolio de personaje. Cuando se quiera aplicar a convocatorias así de diseño de personajes, mostrar este tipo de muestras, valga la redundancia, mostrar este tipo de propuestas de diseño, que tenga la paleta y que tenga todo eso, muestra que usted tiene muy clara la construcción del personaje. Diferentes propuestas de color, que usted ensayó varios colores y combinó hasta que dio con el resultado final, con cuál se vio más identificado el personaje con la esencia que le tenía eh, desarrollada, ¿cierto? Entonces, a veces es muy bueno, no siempre es indispensable, pero sí complementa demasiado que usted tenga una hoja donde hace diferentes propuestas de color, de combinaciones. Y la siluetica de las diferentes poses, eso también muestra que el personaje se entiende, ¿cierto? Si la silueta del personaje ya nos muestra, como les mencioné ahorita, la silueta de Mickey Mouse, ya uno con la mera siluetica sabe y entiende que el personaje es Mickey Mouse, ya funciona. Si acá vemos la siluetica, si relacionamos el personaje de una vez, si se entiende y no se enreda o no se ve raro y la silueta es funcional y la silueta es proporcionada, funciona perfectamente un personaje. Ya si usted tiene personajes secundarios del mismo universo, los puede también agregar una pequeña ficha técnica y si alguna pose por ahí adicional o fichas técnicas de personajes que comparten el mismo universo, la misma historia. También ayuda mucho con el portafolio de personaje porque le da protagonismo al personaje principal, pero también le va a dar mucho peso al universo que está creando, ¿cierto? Ya se va a entender que hay un universo ahí desarrollado. Y como un cierre de la escenita, algo así, ¿cierto? Como sutil, suave, pero que defina el personaje como, ya como usted lo quiera desarrollar, con una escena que cuente algo en una sola toma. Esta fue otra propuesta que desarrollé como para modelarlo como en un diorama de 3D, ese es como el diseño de lo que se quería lograr. Entonces, ese es como básicamente lo que se puede mostrar en un portafolio de personaje cuando uno quiera pues como aplicar, quiera mostrar algo así como específicamente en un personaje, en desarrollo de personajes, porque si estamos en un portafolio lleno de muchas cosas para una sola convocatoria, no van a entender usted a qué quiere aplicar. Si usted quiere aplicar a desarrollo de personajes, entonces muestra un portafolio donde esté desarrollando personajes solamente. Ya si usted quiere mostrar un portafolio de modelado, de texturizado, muestra solo ese tema específico. Bien ahí por ahora, por el momento. ¿Cómo vamos hasta ahí, chicos? ¿Cómo vieron el espacio? ¿Qué dudas tenemos? Momento de preguntas.
No, profe, bien, lo vi chimba. Explicaron bastantes conceptos para el dibujo. Chicos, pues espero que les haya funcionado, que les haya servido de algo, pues como esta intervención, este espacio, ¿cierto? La idea es que practiquen mucho también, el dibujo no se logra en el primer intento, por eso muchas veces se frustran algunos porque en el primer intento sienten que les quedó feo, les quedó torcido, porque se empiezan a comparar, las expectativas son inmediatas y no, el dibujo es un proceso, ensaye, ensaye, borre, pase a la otra hoja y que ustedes también creen una bitácora donde se note que estuvieron ensayando. Es muy bacano cuando uno ve una bitácora con los errores anteriores y después cómo fue el progreso y cómo se fue logrando un avance y cómo evolucionó su técnica y su estilo. Entonces es bacano que ustedes desde el lápiz empiecen. Así se equivoquen, o sea, no le tengan miedo a eso, no le tengan susto a eso. Listo. Súper, Fari, pues muchas gracias por venir, por compartir, por mostrarnos tu proceso. Sabemos que eres una persona ocupada y que no es fácil como detenerse y venir a compartir, pero para nosotros es muy valioso ver todos estos tips y consejos que nos compartes, porque es algo que ha surgido a partir de lo que tú dices, de la práctica, la constancia y estar en el camino de experimentar y también de enfrentar retos profesionales. Exacto, así es, claro que sí. No, y fue con mucho gusto, es con mucho cariño de verdad y bueno, y para una próxima, si algo, con mucho gusto. Te volveremos a invitar, claro que sí, porque tienes mucho para compartirnos. Muchísimas gracias. Entonces, mientras sí nos terminamos de despedir de Fari, compañeros, en la presentación tenemos un poquitico de los conceptos de los que nos habló Farid. Estaremos profundizando en la próxima sesión un poquitico más y ya empezaremos a trabajar con Photoshop a modo de teoría. En esta clase o en esta AP la idea es no mezclar temas, ¿cierto? Entonces, miren que tuvimos la oportunidad de ver hoy un tema muy enfocado a desarrollo de personajes. La próxima sesión va a estar muy enfocada a software para que veamos cómo se utiliza la herramienta, cómo utilizamos el color, mucha paciencia para aquellos que de pronto ya manejen el software, sabemos que vamos a empezar desde cero y a medida que vayamos adelantando las formaciones estaremos ya hablando de layout, de los prompts, del color, de la perspectiva, de estos elementos que son importantes para nosotros poder hacer un buen animatic. Acá les dejo un poquitico de la ficha técnica del proyecto Amatista, no solo porque Farid lo notó, sino también porque algo así, para que lo vayan pensando, vamos a hacer con la microhistoria o con las escenas que vamos a hacer para el animatic. Entonces, ese personaje principal, cómo sería esa carta de color, vamos a ver un poquitico cómo se desarrolla el turnaround, cómo sería esa carta de expresiones de nuestro personaje, algunas poses, todo esto para el primer entregable, que es en el que tenemos el guión técnico y donde tenemos el storyboard, pero para yo poder entender bien una historia, pues primero hay que desenvolver bien el personaje, ¿cierto? ¿Cuáles son las características de esos personajes, de él o los personajes que están en la historia? Un poquitico de la ficha técnica de los personajes. Entonces, por eso se los dejo en la presentación para que lo tengamos como referente y para que empecemos a rayar, ¿cierto? Esa bitácora, esos tips que les hemos estado compartiendo por el WhatsApp, donde enseñan a hacer cosas sencillas, cómo se hace un ojo, cómo se hace la nariz, cómo se gira un rostro, cómo se hace un cabello. La idea es que ese grupo de WhatsApp empiece a moverse con referentes, con ejemplos, que empiecen a rayar, porque nosotros en la entrega de la actividad, pues tenemos una fecha que es lejana, ¿cierto? Ah, bueno, por acá no tengo el cronograma, pero esta actividad es de una fecha lejana, pero a la vez no es tan lejana porque de eso requiere trabajo constante, empezar a rayar, no hacerlo a última hora, ni calcar de la IA, sino que sea un proceso que realmente ustedes sí digan, yo fui capaz de hacer el personaje, yo fui capaz de moverlo en una perspectiva, yo fui capaz de hacerle expresiones, no hay que hacer todas esas, esto es un ejemplo, pero soy capaz de mover expresiones en el personaje,
Entonces allí vamos a dar bastantes tips y recomendaciones a medida que vayamos aprendiendo el software de Photoshop. Vamos a ver tips y recomendaciones de cómo trabajar el personaje, de cómo trabajar los pinceles, el color y la perspectiva. A Farid, agradecerle mucho el espacio. Farid, de verdad, gracias por estar con nosotros, por compartir, por sacar el rato. Y nada, quien tenga alguna otra pregunta o inquietud frente al espacio de personajes, estamos abiertos para escucharlo y para empezar a dar el cierre. Entonces le doy la palabra a Sebastián. Ah, sí, profe, ya que mencionas lo de Photoshop, profe, yo aún sigo teniendo problemas con los del correo. He mandado mil y un correos donde me has dicho por WhatsApp, pero aún nadie me soluciona y nadie me responde tampoco. Sebastián, y te tengo una noticia. Primero hubo un compañero que se nos ofreció para explicarnos cómo lo podemos instalar, para que aproveches. Ay, no, Y segundo, ¿cómo te parece que el contrato de Adobe comunicaron que lo van a renovar? Entonces se va a detener el contrato. Las personas que tenían licencias ya les notificaron que se va a acabar la licencia en 8 o 15 días y vuelve a entrar en proceso de contratación. Hay una cosa importante, chicos, cuando nosotros estamos en una empresa del Estado, una institución del Estado como es el SENA, cuando hay cambio de gobiernos, hay cambio se reestructuran muchas cosas. Entonces, dentro de eso está el paquete de Adobe. Entonces, les claro. estaré contando qué está pasando. Pero Ah, no, hay un profe, compañero sí. que se ofreció. Está No, aquí. profe, sabiendo eso, no, no hay problema, porque yo estaba esperando era como para tener la licencia legal. Si todavía no se puede tener, pues yo ya lo puedo descargar por mi propia cuenta de manera Sí, clandestina, por pero así decirlo. me contaron hace como 2 días, profe, me llegó este correo y consulté y no, ya se va a volver como a entrar en contratación otra vez con lo de la suite de Adobe. Siempre es como Pues, complejo ese proceso. si algo lo que yo lo descargue, pues yo también comparto, subo el archivo en Drive con los compañeros y así también les evito como tener que mamarse la publicidad y todo eso y ya simplemente Maravilloso. dejarles el descargable. Súper, súper. Y si les puedes explicar recomendaciones técnicas, mucho, mucho mejor. Para eso es el grupo de WhatsApp, para que se compartan cosas. Ese grupo es muy en pro de que colaborativamente y conjuntamente nos compartamos, nos recomendemos, que no sea solamente Aleja ahí mandando cosas, sino que entre ustedes mismos también empiecen a compartir y a que empecemos a hacer prácticas. Sergio. Mi pregunta es para el profe. Esto, ¿yo cómo hago para practicar los personajes? O sea, ¿empiezo haciendo el rostro o solo el boceto? Así, círculos, cara y cuello. O de una vez le agrego todo, o sea, los Como tú ojos. vas a aprender a dibujar, lo recomendable es que No, empieces con profe, con paso a paso, o sea, coge sí, el señora. bus y Pero, o empieza sea, ejercicios. sí, pero, o sea, esa es mi pregunta. O sea, practicando, o sea, practicando solo los círculos, la cabeza, o sea, como él hacía, o una vez le agregó todo, o sea, los ojos, las facciones, o solo practicando sí, o sea, lo principal, los ojos, dividir la cara y el cuello y sí, y la cara. O Sergio, sea, mira, cuando uno va a aprender algo en la vida, lo que sea, tú aprendes por repetición. Sobre todo porque ya estamos grandes. Entonces, ¿qué vas a hacer? Tú no puedes, si tú enfrentas el reto completo de todo el personaje, cuerpo, brazos, manos, el cerebro, para el cerebro es mucha información. ¿Yo qué te recomiendo? Yo les mandé unas fichas al grupo y también va a quedar esa grabación a partir de mañana. Ustedes ven el video o ven los tips que les vamos a estar compartiendo de tutoriales cortos y tú, por ejemplo, aprendes a hacer el rostro del niño y haces un rostro de un niño y vuelves y lo haces y después ya no miras el tutorial, sino que intentas hacerlo sin ver el video para que te quede claro lo de la distancia de los ojos con la nariz, lo de la división del rostro con la T, la distancia de la nariz a la boca y el mentón. Esos elementos, cuando ya tú ves que los entendiste con el rostro del niño, te vas a decir, bueno, listo, volver este niño un adulto. Y vuelves a retomar lo que Farid nos mostró de cómo volverlo adulto.
Y ya después de que manejas lo del adulto del rostro, entonces lo haces con una mujer, lo haces con una niña. Y cuando ya tienes más claras, entonces te enfrentas al cuello, al tronco, a lo largo, porque las proporciones de los personajes cambian según las geometrías, que es un tema que veremos más adelante, pero lo primero es entender lo básico. ¿Qué es lo básico? El rostro, los ojos, la boca, dónde pongo la oreja, si lo quiero hacer de perfil, cómo hago el medio ojo. Y cuando empiezas a entender esos elementos, entonces ahí sí va subiendo el nivel y ve que subir el nivel es hacer más parte del personaje. Entonces yo que te recomiendo a ti y a todos los que estén en el grupo que no dibujen, esta semana dibujen rostros. Todo lo que nos hablaron de los rostros, empiecen a practicarlo en la bitácora esta semana. Para que la próxima semana que veamos temas nuevos, ya el reto sea más fácil porque ya entiendo lo de la proporción del rostro. Bueno, señora, esa era mi duda. Gracias. Súper. Véalo muy relacionado como cuando uno aprende a escribir. A usted no le enseñan a armar palabras, usted primero le enseñan las vocales. Entonces uno lo primero que tiene que hacer es empezar desde lo más pequeño para ir subiendo en dificultad y si puedas crear personajes, ¿cierto? Porque la idea es que el personaje sea tuyo, así sea muy simple, muy minimalista, pero que sea el tuyo y que tú seas capaz de mantenerlo, por lo menos en sus características básicas, durante la animática, que es el reto grande que vamos a tener. Bueno, chicos, Farid, muchas gracias por acompañarnos. A todos los demás también, muchas gracias por estar en este espacio. Quiero que le regalemos a Farid unos emojis de aplausos por haber estado con nosotros, por sacar el rato. Con mucho gusto, mucho cariño. Esperamos tenerte por acá nuevamente más adelante para que nos enseñes muchos de tus tips. A muchos, muchas gracias por haber estado hoy acá a practicar. Esa es la recomendación de esta semana, bitácora, lápiz, borrador o los que tienen ya la tablet, desde la tablet, pero a practicar. Muchas gracias a todos y una feliz semana. Nos vemos la próxima semana. Feliz noche a todos, que descansen, practiquen mucho. Feliz noche, hasta luego. Feliz Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego.